Dejé la NASA hace un año. Trabajé allí como astrofísico durante 10 años, pero las cosas se estaban volviendo más extrañas, y no me gustaba el nivel de secreto y seguridad que me mantenía atado al silencio. Hay cosas extraordinarias en el universo, y el público merece saber sobre ellas. Además, hay amenazas a la Tierra para las que debemos prepararnos. Amenazas que no se pueden mantener en secreto. Todos tenemos que estar preparados cuando llegue el día, para proteger nuestra Tierra del peligro extraterrestre. No espero que mucha gente crea en mi anécdota completamente real, incluso ahora que soy libre de darlo al público en general. La NASA puede incluso destruir cualquier registro si descubre que lo he hecho público. Pero mi conciencia se ha tranquilizado un poco, sabiendo que he hecho todo lo posible para alertar al público de lo que se avecina. Haz lo que quieras con él, pero esta es mi historia. Cuando era niño, siempre me fascinó el espacio exterior. Creo que debe haber comenzado cuando mi padre me llevó a acampar en Utah. El cielo estaba tan claro y oscuro que se sentía como si estuviera siendo arrastrado al espacio, con estrellas brillantes brillando a mi alrededor. Cuando crecí, leí La Guía del Autoestopista Galáctico y muchos otros libros de ciencia ficción que tratan sobre géneros extraterrestres. Dune siempre ha sido mi favorito. Sin embargo, mi fascinación no se satisfizo solo con las novelas. Me adentré en la investigación de nebulosas, planetas y materia oscura. Después de recibir una beca para estudiar astrofísica en Cambridge, la NASA me reclutó para dirigir su equipo de investigación de materia oscura. Yo era joven y emocionado, creyendo que estaba viviendo mi sueño. Si tan solo supiera lo que descubriría. Después de 5 años en el equipo de investigación, la dirección de la investigación cambió y me di cuenta de que ya no estábamos investigando para obtener conocimiento. A partir de entonces, nuestra investigación se centró específicamente en fines de vigilancia y defensa. Me sentí como si estuviera en una guerra de la que nadie más sabía. Nuestro trabajo era tan confidencial y había diferentes niveles de acceso de seguridad. A veces, los datos que encontramos se clasificaron tan pronto como los documentamos y nunca más los volvimos a ver. Una vez que me dirigí al líder del equipo de investigación, obtuve una autorización de seguridad de alto nivel. Entonces tuve mi confirmación de lo que había sospechado durante mucho tiempo. La investigación había encontrado evidencia de una especie de vida extraterrestre en una galaxia vecina a la nuestra. Aún más alarmante, detectamos naves extraterrestres entrando en nuestras galaxias en curso hacia el planeta Tierra. Fue entonces cuando comenzó mi paranoia y ansiedad. Estaba buscando extraterrestres por todas partes. Cuando ya no pude más, renuncié. Había estado pensando en renunciar por un tiempo, porque quería investigar para informar al público, no alimentar una guerra secreta. Ha pasado un año desde que renuncié, pero hace unas noches encontré pruebas seguras de que al menos una nave alienígena había llegado a la Tierra. Por eso he decidido hablar ahora. Era tarde en un viernes por la noche, y caminé unas pocas cuadras a casa desde el pub. Sé lo que estás pensando ahora. Estás pensando que estaba borracho e inventé todo, pero no he probado una bebida en 3 años. El alcohol reacciona mal con mis medicamentos para la ansiedad. Pasé la noche con algunos de mis viejos amigos de la escuela en la ciudad. Cuando doblé la esquina de mi calle, vi una tenue luz verde azulada cerca de mi casa que se extinguió rápidamente. Me detuve. El color me recordó a un tono de luz que había visto en el espacio exterior durante mi investigación. Mi calle es tranquila con solo unas pocas farolas. Me acerqué a mi casa con cautela. La luz de las pocas farolas a lo largo de la calle formaba charcos dorados en la acera, pero todo lo demás estaba oscuro. No volví a ver la luz verde azulada, pero cuando crucé en mi puerta, escuché un crujido de los árboles en la esquina de mi jardín delantero. Corrí adentro para buscar una linterna. No encendí ninguna luz en la casa. Cuando me acerqué lo suficiente para ver el espacio intermedio, encendí mi linterna. En su rayo, vi 2 ojos enormes, completamente negros, mirándome fijamente. La piel de la criatura tenía el mismo tono verde azulado que la luz que había presenciado antes. Nos miramos el uno al otro antes de que el alienígena, porque estoy seguro de que era un alienígena, se diera la vuelta y saliera corriendo, caminando directamente a través de mi muro perimetral.
Me quedé clavado en el lugar en estado de perplejidad durante unos 5 minutos antes de lograr entrar. No sé qué quería el alienígena, pero su mirada parecía maligna y sentí que deseaba hacerme daño. Quizás envió un explorador antes de que la nave principal aterrizara en la Tierra. Cualquiera que sea la razón por la que estaba aquí, ahora vivo con el temor de un ataque extraterrestre. Temo que la nave nodriza aterrice pronto y sea invadida por una nueva especie alienígena. Hace 2 meses, me retiré de la NASA. He trabajado allí desde que me gradué de la escuela. Es todo lo que he conocido. Me ha costado mucho adaptarme a la jubilación. Extraño la sede de la NASA y el zumbido de los negocios constantes. Lo que más echo de menos son los viajes espaciales. Anhelo salir de la atmósfera al intenso silencio del espacio vacío. Siempre me encantó mirar la diminuta esfera azul de la Tierra desde la distancia. Todos los problemas y preocupaciones son invisibles y el planeta parece un santuario tranquilo en un mar de oscuridad y estrellas. En casa, es tranquilo todo el día. Vivo solo en un pueblo de jubilados, por lo que ni siquiera hay el bullicio del tráfico entre semana pasando por mi ventana. Los ancianos son todos callados y reservados. Terminé aquí después de un accidente de trabajo. Bueno, había muchos, para ser honesto. Supongo que tengo suerte de que ninguno de mis errores haya provocado accidentes, lesiones o pérdida de vidas. Eso fue antes de que me diagnosticaran la enfermedad de Parkinson y mi hermana me obligara a jubilarme anticipadamente y a residir permanentemente en este lugar. Ahora solo me siento aquí todo el día, sin hacer nada, con mi amplio fondo de jubilación de la NASA pagando esta lujosa instalación de jubilación. Fui reclutado directamente de la escuela secundaria para recibir capacitación especializada en educación. Querían que volara cohetes. Tenía aptitudes para las ciencias y los idiomas, además de ser muy fuerte físicamente. Volé cohetes desde la estación espacial a la Luna y de regreso. Ahora ni siquiera puedo conducir un automóvil y pilotar un avión está fuera de cuestión. Si todavía pudiera volar, los aviones serían más fáciles. Todavía podía despegar del suelo hacia el cielo. No nací para quedar atrapado en la superficie de la Tierra. Mi vida desde la NASA ha sido la aburrida caminata de días de nada hasta hace 2 noches. Algo sucedió que no puedo explicar. Bueno, no puedo explicarlo, pero mucha gente me llamará loco cuando lo haga. La mayoría de los empleados de la NASA, si no son creyentes totales en las formas de vida extraterrestres, al menos tienen cierto escepticismo sobre la afirmación de que somos la única forma de vida en el universo. Siempre he sostenido que negar la posibilidad de vida en el espacio exterior es arrogante. Simplemente no sabemos, y suponer que uno sabe es incognoscible y sumamente arrogante. Desafortunadamente, los humanos tienden hacia la arrogancia y la arrogancia fatal cuando se trata de creer en su propia inteligencia y conocimiento. Pero hace 2 noches, vi un extraterrestre. Lo que es aún más sorprendente es que de alguna manera logré interactuar con él. Así sucedió. Mi hermana me recogió en la mañana para que pudiera pasar el día con ella y sus hijos. Los niños me adoran como héroe y les encanta escuchar todas mis historias de mis misiones 100 veces. Me anima a pasar tiempo con ellos. Son jóvenes y entusiastas, y mis únicos sobrinos. Me iba a quedar a dormir porque el esposo de mi hermana estaba fuera por trabajo. Ese imbécil a menudo está fuera por trabajo y, para ser honesto, no creo que pase mucho tiempo con la familia. Los chicos apenas lo conocen. Supongo que se podría decir que soy su modelo a seguir masculino en su lugar. De todos modos, todos nos habíamos dicho buenas noches y yo estaba despierto en la habitación de invitados. Tengo problemas para dormir estos días. Tenía las cortinas abiertas, revelando una vista clara del cielo nocturno. Mi hermana vive en los suburbios de las afueras de la ciudad, por lo que no hay grandes edificios que oscurezcan el cielo. Siempre mantengo las cortinas de mi casa abiertas al cielo nocturno. Me tranquiliza, y en la oscuridad, casi puedo sentir que estoy en el espacio exterior otra vez. No hay farolas en su calle. Después de aproximadamente media hora, vi lo que parecía una estrella fugaz al principio, pero se acercó más y más.
Se resolvió en un pequeño avión dorado en forma de vaina que se cernía sobre la hierba fuera de mi ventana. Emitía un suave brillo dorado. Era liso, sin señales de un hueco o puerta. La suave luz que irradiaba me hizo sentir cálido y somnoliento. Luché contra el sueño y salí de la cama. Salí a la calle a investigar. El objeto era un poco más bajo que yo. La superficie se sentía como una membrana cálida que cedía un poco cuando la tocaba. Me quedé mirándolo durante unos 10 minutos. No tenía idea de qué hacer. No quería denunciarlo. Probablemente sería objeto de investigación y dañado en el proceso. Finalmente, la membrana comenzó a separarse lentamente y una extraña criatura naranja rodó sobre la hierba. Medía unos 5 pies de alto y tenía un cabello blanco y ralo que sobresalía de su cabeza. Tenía un rostro suave con ojos oscuros y llorosos del color del espacio profundo. Lo miré, sorprendida. Nunca me había encontrado con algo así en todos mis años en la NASA. Extendió una mano. Era de un color gris suave con 3 dedos. Extendí mi mano como si reconociera una forma universal de comunicación. En el momento en que nos tocamos las manos, el alienígena y la vaina dorada desaparecieron como si fueran tragados por otra dimensión. Regresé a la cama maravillada por el extraño encuentro que el universo me había permitido experimentar. Se sentía especial y secreto, y durante los últimos días me he preguntado si compartir la experiencia o no. Eventualmente, decidí que la evidencia de formas de vida extraterrestre debe compartirse con el público. No tengo idea de lo que esto significa para el futuro de nuestro planeta, pero me alegro de haber podido experimentar ese encuentro antes de morir. Soy ingeniero aeronáutico de oficio, pero acabo de terminar un contrato de 5 años en la NASA como ingeniero aeroespacial. Ahora estoy empezando un contrato de 2 años en la ESA. Después de graduarme del MIT, trabajé diseñando aviones y portaaviones para la Marina. Luego trabajé en aviones comerciales. El dinero era bueno, pero me aburría rápidamente. No valió la pena para mí. Finalmente, conseguí un contrato en la NASA. Siempre he querido diseñar naves espaciales. Trabajé con un equipo increíble en la NASA, pero ahora quiero trabajar en Europa por un tiempo antes de establecerme. La sede de la ESA se encuentra en París. Siempre quise pasar tiempo en París desde que era una niña. Siempre he sido un cínico cuando se trata de amor y romance, pero soy un gran amante de la comida francesa, especialmente de los productos horneados. La semana pasada llegué a París y tuve el placer de visitar muchos cafés deliciosos. Es primavera, y los días están perdiendo su frío invernal. Los árboles a lo largo de los caminos están todos floreciendo. Creo que esta puede ser la ciudad más hermosa del mundo. Empiezo a trabajar en la ESA por la mañana. Llegué una semana antes para instalarme en París. La semana pasada estaba en un estado de sueño. Todo se sentía tan irreal. La arquitectura, los árboles y las flores, todos son hermosos. Pasé 2 días completos en el Louvre. Incluso mi frío y cínico corazón parece estar agitándose con los comienzos del romance. Siempre me ha gustado trabajar en un entorno diverso. Es lo que hizo que el MIT y la NASA fueran tan divertidos. Muchas personas diferentes de todo el mundo vienen a estudiar y trabajar en un solo lugar. Me encanta escuchar diferentes acentos a diario. París está llena de diferentes acentos e idiomas. Sus habitantes son extremadamente diversos. Esta tarde salí a conocer a los otros nuevos reclutas para el proyecto en la ESA. Había otros 5 ingenieros y 3 astrofísicos. Habría pensado que había bebido demasiado champán, si no fuera por la extraña pepita de sólidos metálicos que todavía tenía en el bolsillo horas después. Al regresar del pequeño restaurante parisino, juro que vi un extraterrestre, una forma de vida extraterrestre. Estaba pasando por la boca de un pequeño callejón oscuro cuando noté un destello de luz azulada que venía del otro extremo. No duró más de 1 milisegundo, pero lo vi, y en la luz repentina, una figura alta encapuchada. Justo debajo del capó, vi el destello de unos labios translúcidos verdosos y el movimiento de una extraña lengua anaranjada con venas.
Fue increíblemente tonto entrar en un callejón oscuro de noche como una mujer desarmada, pero me sentí atrevida y el champán me dio una cálida sensación de invencibilidad. Encendí la linterna de mi teléfono y caminé hasta el final del callejón. Miré a mi alrededor. No había señales de la figura, pero en el suelo había una extraña pepita de metal. Lo recogí y lo llevé al pequeño departamento al que llamo hogar. Lo examiné unas horas más tarde. Estaba fresco al tacto, pero no helado. También fue extremadamente duro. Traté de romperlo con un martillo, pero el martillo no dejó ninguna marca. Su superficie era tan suave como el aceite sobre el agua. Tenía un brillo de arcoíris jugando justo debajo de la superficie. Se movía constantemente en la luz. No era magnético y tenía un punto de fusión muy por encima de la temperatura de ebullición del agua. Todavía estaba fresco después de hervirlo en una olla con agua durante 10 minutos. Parecía mantener su propia temperatura interna. Ponerlo en el congelador tampoco cambió su temperatura. No podía hacer más experimentos con él en mi piso, pero parecía ser un sólido extremadamente inerte. Era un material diferente a cualquier otra cosa en la Tierra. Hablo en tiempo pasado porque desapareció sin dejar rastro hace unos minutos. Parpadeó del mismo azul que vi al final del callejón antes, y luego desapareció. Ahora no tengo evidencia de mi encuentro con una forma de vida extraterrestre. No sé quién me creerá. Una idea errónea común acerca de la NASA es que solo se preocupa por el espacio exterior. Eso no es cierto. La NASA también tiene departamentos y proyectos relacionados con la estructura y composición de la Tierra. El año pasado trabajé allí como geólogo, pero me fui cuando las cosas se pusieron turbias. Las horas eran demasiado largas para mí para ser un padre comprometido. Me dijeron que iba a tener un bebé, pero no sabía si iba a tener un bebé con mi esposa. Las horas eran demasiado largas para mí para ser un padre comprometido. Ahora trabajo en UCLA en un puesto de profesor. Es casi la hora de mi licencia de maternidad. Cerca del final de mi tiempo en la NASA, encontré algo increíble. Estaba estudiando muestras de rocas de las profundidades subterráneas. Habían sido cortados de un agujero perforado profundamente en la superficie de la Tierra en las afueras de Houston. Estaba mirando una rebanada muy delgada de la muestra cuando vi algo que nunca antes había visto. Había una capa muy delgada, de no más de 1 micrómetro de espesor, de una sustancia que brillaba extrañamente a la luz del microscopio. Emitía un brillo rojo verdoso, diferente a todo lo que había visto antes. Medí la frecuencia de la luz y, aunque había una frecuencia de luz visible, la que vi, la mayor parte de la radiación del material estaba fuera del espectro conocido. No había medida para ello. Además, cuando puse la rebanada de la muestra en el microscopio electrónico de barrido, no se registró nada para la delgada tira donde estaba el material. Estaba desconcertado. Era un material nuevo que nunca antes se había visto. Tengo un doctorado en geología y años de experiencia. Nunca he visto algo así. Escribí un informe al respecto y lo envié a la NASA para su publicación y una propuesta de investigación adicional. Al día siguiente llegué al trabajo y no había ni rastro de la muestra de roca ni de los datos que había recopilado del material. Era como si cada rastro de él hubiera sido extraído por expertos de mi laboratorio sin dejar rastro. Pregunté al respecto, pero me dijeron que todo había sido clasificado. Desde entonces he buscado algún registro del material o algo parecido. No encontré nada. Estaba renunciando a averiguar más sobre el material cuando me encontré cara a cara con él. Fue hace una semana. Salía del campus a última hora de la tarde y me quedé hasta tarde para terminar un informe en el laboratorio. Mientras caminaba hacia mi auto, el rojo de las hojas de otoño bailaba sobre el rayo de sol mientras el sol desaparecía debajo de la línea de la ciudad. En la última luz del sol, vi algo brillar del mismo color rojo verdoso que el material que pasé semanas estudiando. Reconocería ese brillo en cualquier lugar. En la noche cada vez más oscura, vi el suave resplandor de la luz que venía de debajo de uno de los árboles. Me acerqué. La luz provenía de algo pequeño en el suelo. Miré hacia abajo.
Vi una extraña criatura en forma de orbe con cientos de patas y 2 ojos negros, o lo que solo puedo suponer que eran ojos. Su piel emitía una luz de color rojo verdoso. Mientras miraba, se hundió en el suelo y desapareció. Me di cuenta de que el material que había estado estudiando debía ser un trozo de piel de la criatura o uno igual. Era notable que la especie de criatura pudiera enterrarse tan profundamente en la roca de la superficie terrestre, o que la piel hubiera permanecido perfectamente conservada durante tanto tiempo. La combinación de esos hechos y las propiedades extraordinariamente peculiares e indescriptibles de su piel me da la certeza de que la criatura no es de este planeta. Es mucho más extraño. Es una forma de vida extraterrestre. Tuve pruebas de vida extraterrestre durante unas semanas en la NASA antes de que fueran confiscadas. Ni siquiera tengo ninguno de los borradores de mis informes al respecto. Fueron borrados de mi disco duro, incluso de mi computadora portátil. Me quedé allí mientras la luz se desvanecía. Estaba sorprendido y eufórico por lo que había encontrado. Fue inmensamente satisfactorio haber resuelto el misterio del extraño material, pero igualmente frustrante no poder seguir estudiando a la criatura y las propiedades de su piel luminiscente, ni probar su existencia. Fui conserje en la sede de la NASA en Washington, D.C. durante la mayor parte de mi vida laboral. Como conserje, te conviertes en parte del mobiliario, solo una de las características diarias del edificio a las que nadie piensa 2 veces. La mayoría de la gente no me notó. Era como si me mezclara con las paredes. Limpiaba mucho fuera del horario laboral, pero cuando tenía que limpiar durante el día, nadie me prestaba atención. Lo creas o no, tengo un título casi completo en astronomía. Es por eso que primero me uní a la NASA, aunque solo fuera como conserje. Pensé que podría tener la oportunidad de terminar mi carrera y ser contratado por la agencia, pero nadie mira 2 veces al conserje, y mucho menos quiere contratarlo. Después de un tiempo, renuncié a mis ambiciones. Ahora, mirando hacia atrás, me arrepiento de no haber seguido una carrera. Me parece que mi tiempo como conserje difícilmente califica como una carrera, y me quedo con mucho potencial desperdiciado. He olvidado la mayor parte de lo que aprendí durante mis 3 años de estudio. Mi padre murió a la mitad de mi último año. Tenía 4 hermanos menores que cuidar. Tenía que conseguir un trabajo rápidamente. Mi mamá nos había dejado años antes. Mis 4 hermanos tenían menos de 15 años. Supongo que tuve suerte de conseguir un trabajo en la NASA. Incluso después de que mis hermanos consiguieron sus propios trabajos, no volví a estudiar. Me había instalado en una cómoda rutina de trabajo aburrido y desesperación. Escuché cosas interesantes en la agencia de vez en cuando. Es una ventaja de no ser notado. La gente habla de todo tipo de cosas a tu alrededor. He estado al tanto de muchos secretos para los que carezco de autorización de seguridad. Nadie piensa que la persona que limpia está escuchando, o tiene el cerebro para entender. Pero yo era inteligente. Entendí mucho más que la mayoría de la gente. Tenía una idea bastante clara sobre la mayor parte de la investigación que se estaba llevando a cabo. También escuché una gran cantidad de chismes. Sabía una cantidad desafortunada sobre un ingeniero que estaba teniendo una aventura con uno de los asistentes de investigación junior. Se conectaron después de horas en su oficina. Los alcancé de inmediato, pero no me vieron cuando pasé, tratando de no ver ni escuchar nada. También me enteré de un secreto, el secreto mejor guardado de la agencia. Estaba limpiando en la sala de juntas cuando el director y un grupo de investigadores senior lo discutieron. Como de costumbre, estaba camuflado a simple vista por mi uniforme de conserje. Solo unos pocos individuos selectos lo saben, pero se ha descubierto una nueva especie de alienígenas. Después de escucharlos hablar sobre eso, mantuve mis ojos y oídos abiertos para cualquier información adicional que encontrara o escuchara. Recopilé bastante información durante el próximo año. Supe que la especie alienígena era de una galaxia vecina y que un individuo de la especie había sido capturado por una sonda del espacio profundo y traído de vuelta a la Tierra. La agencia estaba empleando expertos en lenguaje y comunicación para intentar comunicarse con ella. El consenso fue que era hombre, pero no había evidencia de género por lo que pude deducir.
Incluso vi a un extraterrestre una vez. Eché un vistazo cuando un investigador entró en la habitación antes de que ella cerrara la puerta. No vi mucho más que un brillo purpúreo y dos ojos brillantes que miraban desde un rostro de forma extraña. Eso fue hace 2 años. Luego no escuché nada al respecto durante más de 6 meses antes de presenciar el rescate del alienígena por compañeros de su planeta de origen. Era un sábado por la tarde en pleno invierno. Estaba en la agencia limpiando y asegurándome de que el edificio estuviera lo suficientemente calentado para mantener todo el equipo y los experimentos a las temperaturas adecuadas. La habitación donde había visto al extraterrestre siempre estaba cerrada. Probé la puerta varias veces después de horas sin éxito, pero estaba ligeramente entreabierta cuando pasé por la puerta ese día. Yo estaba emocionado. Tenía curiosidad por saber qué le había pasado al alienígena. Empujé la puerta suavemente para ver si había alguien dentro. Nadie estuvo allí. El cubículo de cristal que había albergado al alienígena también estaba vacío, pero había una grieta en el cristal. Miré con horror y emoción. Pensé que el alienígena debía haber escapado, así que fui a buscarlo. Todos mis otros deberes fueron olvidados en mi búsqueda. Busqué en todo el edificio y terminé en el techo mientras caía la oscuridad. Miré la ciudad a mi alrededor y las estrellas. Fue una hermosa tarde. El cielo estaba despejado y aparecían las primeras estrellas. Por un momento volví a anhelar terminar la carrera y trabajar como astrónomo. Rápidamente me distrajo un tenue brillo púrpura que venía del techo del edificio frente a mí. Primero lo vi con el rabillo del ojo, pero mirando más de cerca, distinguí un pequeño avión con las puertas abiertas. 2 extraterrestres como los que había visto en la habitación se deslizaban hacia el avión. Las puertas se cerraron detrás y todo el avión desapareció con un breve destello de luz blanca cegadora. Nunca escuché nada sobre el escape del extraterrestre, que nunca fue cuestionado. Por mi parte, no iba a ofrecer información voluntaria a personas que apenas me notaron. Además, me gustaba ser el único que conocía el secreto. Hasta el día de hoy, no creo que nadie más sepa cómo escapó el alienígena. Siempre he querido ser escritor. Después de una licenciatura en ciencias fallida, un doctorado en inglés y años de pequeños trabajos de escritura independiente, la NASA finalmente me contrató para escribir artículos e informes accesibles para el lector cotidiano. Me encantaba mi trabajo. Combinó mis 2 intereses, la ciencia y la escritura. Podría mantenerme al día con los últimos avances en astrofísica y viajes espaciales mientras era escritor al mismo tiempo. Esos fueron los mejores años de mi carrera, pero después de muchos años, tenía que seguir adelante. Mi madre tenía una enfermedad terminal en Bélgica y tuve que ayudar a cuidarla porque mi padre no estaba a la altura. Mis 2 hermanas tenían sus propias familias. Después de 1 año y medio de cuidarla, mi madre murió, pero no pude recuperar mi trabajo en la NASA. Conseguir otro trabajo como escritor con un puesto en la NASA en mi CV no fue difícil, pero nunca encontré nada tan gratificante. La mayoría de los trabajos se sentían aburridos después de la NASA y terminé yendo de un trabajo a otro hasta que me jubilé. En general, no fue una carrera muy satisfactoria. Nunca logré escribir un libro ni llegar a ser conocido como escritor. Por supuesto, todavía tengo mi jubilación para escribir un libro. Quizás escriba una obra maestra que me redima. Tal como están las cosas, no tengo nada que mostrar de mi carrera excepto un puñado de varios escritos e informes dispersos en diferentes revistas, diarios y sitios web. Pero también tengo algo más. Tengo un recuerdo de un encuentro con un extraño. Fue durante mi etapa en la NASA, unos meses antes de irme a Bélgica a cuidar de mi madre. Era temprano en la mañana antes del amanecer. Iba a entrar en la oficina para terminar un informe que debía entregar más tarde ese día. Aparqué mi coche y apagué los faros. Salía el viento helado de una fría mañana de invierno. Había farolas a intervalos regulares alrededor del estacionamiento, proyectando un resplandor amarillo sobre la pista. Los edificios estaban casi completamente oscuros cuando me acerqué. Había alguna que otra luz encendida en una oficina y la luz en un vestíbulo de entrada que siempre estaba encendida por seguridad. Mientras caminaba hacia la entrada, el sol salió de repente y miré por las ventanas.
La luz volvía a las ventanas opacas y blancas, como ojos lechosos ciegos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda que no tenía nada que ver con el frío. Me imaginé a una criatura de muchos ojos en cuclillas donde estaba el edificio, lista para abalanzarse sobre mí. Mi imaginación siempre ha estado demasiado activa y me ha causado mucha ansiedad a lo largo de los años. Seguí caminando por el camino hacia la entrada, pero a un lado, vi una figura oscura en la tenue luz del sol recién salido. Era una figura alta con un anorak azul oscuro. La figura tenía la capucha puesta, así que no podía verle la cara. Pero mientras caminaba, vino hacia mí, su rostro aún oculto en la sombra mientras se acercaba. Cuando estuvimos cara a cara, traté de mirar debajo del capó. Quienquiera que haya bajado aún más la capucha con las manos y el guante rojo. Lo primero que noté fue que, aunque los guantes tenían 5 dedos, 2 parecían vacíos, como si la persona debajo de la capucha solo tuviera 3 dedos. Era igual en ambas manos, por lo que era poco probable que se hubieran perdido los dedos. Saludé a la figura y le pregunté su nombre. Solo unas pocas notas musicales me respondieron. Sonaba como una forma de comunicación, pero ninguna cuerda vocal humana podía producir esos sonidos. Sabía que cualquiera que fuera la figura, no eran humanos. Tenía miedo, pero también curiosidad. Extendí la mano lentamente para tratar de empujar el capó ligeramente hacia atrás. El alienígena, sobresaltado por mi movimiento, saltó hacia atrás con miedo. El movimiento repentino desalojó la capucha y se deslizó ligeramente. En la luz pálida, vislumbré unas mejillas azules brillantes y una boca de labios suaves antes de que el alienígena se volviera bruscamente y corriera alrededor del edificio. Observé y esperé, pero no volvió. Después de unos 10 minutos, una bola de luz ardiente se elevó repentinamente desde detrás del edificio y salió disparada por el aire. Subía tan rápido que, después de unos minutos, se había desvanecido en la atmósfera. Me quedé con la sensación de que me había honrado el encuentro con el extraño. Alguien del espacio exterior que había venido a mi encuentro, al parecer, antes de regresar al espacio.